El profesor Bilal Bujware se postula para ser el próximo gobernador de California. Hablé con él sobre su política radical, el legado de Malcolm X y por qué cree que los liberales pueden ser tan fascistas como los conservadores. Ahora bien, muchos pueden no estar de acuerdo con su radicalismo, pero sus opiniones son tan importantes como las de los demás y merecen ser escuchadas. ¿Qué es la supremacía blanca? Colgaban a personas de los árboles, disparaban a activistas blancos por los derechos de voto. Debería hablar sobre la América de Trump, y el estado de la América de Trump. Y sus coqueteos con el nazismo. El liberal blanco es como un zorro, muestra los dientes. Crees que te está sonriendo, pero en realidad eres el plato principal. Un enemigo abierto es menos peligroso para ti que un enemigo oculto. El Estado de Israel fue creado para la salvación de los intereses occidentales. La verdad es que ellos crearon a este monstruo. No pueden defendernos de ello. Se trata de una población judía blanca empoderada por imperialistas blancos para expulsar a los árabes morenos de sus tierras. Es una especie de locura. Oye, Malcolm dice, no somos menos, estamos menos organizados. Tú les pones a ellos primero, y ellos te ponen a ti el último, y eso te convierte en un pringado. Estamos recogiendo las sobras de lo que la clase multimillonaria nos deja tener. Profesor Bilal Bujware, As-salamu alaykum wa rahmatullah y bienvenido de nuevo al musulmán pensante. Wa alaykum as-salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Es realmente muy bueno estar de regreso, especialmente porque estamos aquí en Santa Bárbara. Tuve la bendición de hospedarte en mi propio territorio, así que alhamdulillah. Soy Hazakaya Kairi y creo que este es un lugar hermoso, más allá. Es realmente un estado maravilloso, y Santa Bárbara se ve increíble. Es un lugar precioso para estar. Tengo la suerte de estar enseñando en la UC Santa Bárbara. Y para quienes no han estado aquí, el océano siempre está a un lado y las montañas al otro. Tienes el recordatorio de que del agua fuimos creados y que luego la montaña será nivelada. Así que siento que estoy entre el día de Alastuber Rabbakum y Yom Kiyama. Y este estrecho y hermoso tramo de tiempo en una tierra entre ambos. Muchísimas gracias por invitarme. Ahora, tuvimos una conversación justo antes de las elecciones generales, y creo que fue una charla realmente interesante. Profundizamos mucho en tu forma de pensar sobre Estados Unidos, la política, y quiero profundizar en eso hoy, así como en tu pensamiento sobre tu propia filosofía, como tus propias ideas sobre lo que fundamenta tu idea, tu comprensión de la justicia. Sí, eso es lo que quiero. Quiero centrarme mucho en eso hoy. De hecho, hablar sobre la América de Trump y el estado de la América de Trump. sí. Si podemos empezar con una pregunta que te hice al hablar de Malcolm X. Sí. Recientemente releí la autobiografía de Malcolm X porque es un libro fenomenal. Así lo siento. La leí por primera vez de adolescente, y ahora he sacado mucho más. Posiblemente. Como alguien que ha evolucionado, digamos, en la vida. Siento que eres alguien con quien hablar sobre Malcolm X. Te convertiste al Islam a los 15 años después de leer el libro de Malcolm X. Dime, ¿qué significa Malcolm X para ti? ¿Qué lecciones deberíamos realmente aprender de Malcolm X? Quiero decir, para mí personalmente, Malcolm es como, a distancia, mi mentor, ya sabes, un modelo a seguir, maestro, guía. Quiero decir, lo has insinuado. Así que cuando tenía 15 años, leí por primera vez la autobiografía de Malcolm X. Lo he leído muchas veces desde entonces, pero esa primera lectura cambió mi vida. Leí ese libro de principio a fin en una sola noche. No podía dejar el libro y estuve despierto hasta el amanecer. Y yo quería lo que Malcolm tenía al final de ese libro, porque Malcolm era muy claro sobre todas las cosas que América le había hecho, y también sobre en lo que se había convertido. Así que también fue honesto sobre lo que sus propias manos habían hecho, ¿verdad? Así que hablaba del hecho de que su padre fue asesinado por supremacistas blancos, tendido en las vías del tren, y su madre llevada a la locura, por el hecho de que las compañías de seguros no pagaban, el Estado no apoyaba.
Él acaba en un hogar de acogida, termina, ya sabes, siendo un buscavidas, un criminal, y luego ve la luz y se transforma. Y eso me llegó a un nivel realmente profundo, porque yo había conocido de forma íntima muchos de esos mismos lugares oscuros que Malcolm describía. Mi padre era cerrajero, con estudios hasta sexto de primaria, que se buscaba la vida, ya sabes, vendía lo que hiciera falta por fuera para poder llegar a fin de mes. Mi madre tenía 15 años, embarazada de mí. Su orientadora del instituto le dijo que abortara porque estaba embarazada de un hombre negro en Washington, D.C., en 1973, y le dijeron que acabaría enganchada a la heroína y prostituyéndose antes de los 17 si tenía al bebé. A mí. Vaya. Así que la supremacía blanca literalmente intentaba eliminarme antes de que yo llegara, y durante los primeros 8 o 9 años de mi vida, nunca vivimos en la misma dirección durante un año entero, entrando y saliendo de viviendas públicas, refugios para mujeres maltratadas, albergues, a veces incluso en la furgoneta de cerrajero de mi padre. Así que había visto algunas circunstancias realmente duras y difíciles, algunas de las mismas que Malcolm conocía. Pero entonces la luz del Islam encuentra a Malcolm. Sí. Y me di cuenta de que si el Islam pudo sacar a Malcolm de eso, entonces también podría encontrarme. Así que salí al día siguiente y busqué una traducción al inglés del Corán en la biblioteca de mi escuela pública. Aún no he dormido, ¿eh? Leí ese libro. Y le dije a mi madre, mamá, soy musulmán. Llévame a una mezquita para hacer mi shahada. Y ella dijo, está bien cariño, hasta el final de la semana porque tengo que trabajar. La autobiografía de Malcolm me llevó al Islam. Pero también fue lo que me introdujo en la tradición de liberación negra, en la que Malcolm también fue mi maestro. Sobre cómo transmutar todo ese dolor y todo ese trauma de lo que el capitalismo, el imperialismo y la supremacía blanca le habían hecho a él y me habían hecho a mí, y en vez de simplemente, ya sabes, sufrir con eso y dejar que me convirtiera en cosas que no quería ser, se convirtió en esto, ya sabes, en un vehículo para transformar eso en resistencia. Así que, siempre que intento analizar las circunstancias políticas, Malcolm vuelve a ser mi maestro. Siempre vuelvo a Malcolm para pensar en cómo él estaría interpretando, o cómo podría estar interpretando, las circunstancias contemporáneas y lo que su vida y su historia tienen para ofrecernos en este momento actual. Así que creo que una lectura de Malcolm puede aportar mucho a nuestro momento político actual, sin duda. ¿Y qué habría dicho Malcolm X sobre la política electoral? Así que, este es un error común sobre Malcolm. Malcolm se definía a sí mismo como, decía, soy un revolucionario musulmán negro. Pero en realidad, Malcolm estaba profundamente interesado en utilizar los procesos políticos electorales con fines de organización y para el trabajo de movimiento. Así que, en 1964, la papeleta o la bala, Malcolm pronuncia este discurso al menos 2 veces. Tenemos registros de él dando un discurso con el mismo título 2 veces. Y hay diferencias en cada uno, pero en ambos, el argumento que está haciendo es en realidad que vamos a conseguir nuestra liberación. Ya sea en las urnas o en las calles. Y básicamente le está diciendo a los Estados Unidos de América, ¿queréis hacerlo por las buenas? ¿O queréis hacerlo por las malas? Así que en realidad está proponiendo una estrategia política electoral integral para la comunidad negra que apuesta por la liberación negra. Así que, Malcolm dice en una de esas versiones, vamos a llamar a cada puerta en Harlem y vamos a registrar a cada rostro negro detrás de cada puerta. No como demócrata, no como republicano, sino como independientes. Así que Malcolm ya veía más allá del duopolio, más allá del equipo azul y el equipo rojo. Pero la consigna de la papeleta o la bala no era solo una amenaza para la América blanca de que debían dar la libertad a la persona negra. También era una advertencia para la comunidad negra que se negaba a utilizar la política electoral como forma de organización, porque, como dijo Malcolm en ese discurso, de nuevo, dijo,
cualquier rostro negro detrás de esa puerta que no asuma la responsabilidad de registrarse para votar, vamos a tener palabras duras para ellos, o incluso podríamos echarlos del pueblo. Así que la consigna de la papeleta o la bala no era solo una amenaza dirigida a América, sino que también le decía a la comunidad negra que debía utilizar estrategias políticas electorales para aprovechar el poder comunitario en pos de la liberación. Y creo que eso es un error de concepto que tiene la gente. Ya sabes, que los revolucionarios negros no utilizan la política electoral, pero muchos sí lo hicieron. Sabes, los Panteras, que se inspiraron en Malcolm, ya sabes, Huey P. Newton se postuló al Congreso 2 veces. Bobby Seale, cofundador Pantera Negra, se postuló para alcalde de Oakland en 1973. Kwame Ture, antes conocido como Stokely Carmichael, otro gran pensador revolucionario negro, dijo, votar cada 4 años es el colmo de la hipocresía burguesa. Dijo, yo derramaría mi sangre por el voto organiza a mi gente. Lo veían como una herramienta revolucionaria. Bueno, eso es realmente interesante. Quiero decir, ¿crees que hoy en día Malcolm X está mal interpretado tanto por quienes quieren apropiarse de él para algún tipo de movimiento liberal? Pero también por aquellos que no entienden del todo los matices de lo que acabas de describir. Sabes, él era un revolucionario, pero alguien que estaba dispuesto a utilizar los procesos electorales para sus propios fines. Sí, era un revolucionario. También era, ya sabes, en cierto modo, también se crió como un chico de campo. Era un pragmático y a menudo procesaba las cosas a través de, ya sabes, dichos rurales que eran muy prácticos en la forma en que entendían las cosas. Así que, por ejemplo, aquellos que intentan apropiarse de Malcolm para un montón de agendas liberales. Malcolm dijo que muchos blancos intentan resolver problemas de negros, pero ninguno se llama liberal. Y Malcolm dijo en el 64, el liberal blanco es lo más peligroso que hay en Occidente, en el hemisferio occidental. Sí. ¿Verdad? Así que Malcolm nunca fue un liberal. No creía en la política liberal. No creía en la política conservadora. Malcolm del liberal, el blanco zorro. Muestra los dientes. El conservador blanco lobo. Cuando muestra los dientes, un gruñido feroz no deja al hombre negro ilusión de su lugar. Malcolm veía demócratas y republicanos, en El voto o la bala, dice, registraré a todos, sin ser demócratas o republicanos. Él concebía a estos partidos como dos tipos de partidos capitalistas, supremacistas blancos e imperialistas que solo se diferenciaban en la forma en que cazan, ¿no? Uno caza con astucia y engaño, acercándose para estar cerca, fingiendo ser tu amigo. El otro es fuerza bruta y desnuda. Y según la opinión de Malcolm, el que caza mediante el engaño es el más peligroso para ti. Un enemigo abierto es menos peligroso para ti que un enemigo oculto. Cuando Malcolm dijo que el liberal blanco es peor en Occidente, 64. ¿Qué hacían conservadores en 64? Linchando. Disparando activistas por el voto. Estaban lanzando perros y mangueras de agua contra los manifestantes. Pero Malcolm fue claro en su valoración sobre qué era más peligroso. Y si miras la América de Trump ahora mismo, ves a la gente reaccionando como si el conservadurismo conservador de Trump, su fascismo, sus coqueteos con el nazismo, son el problema fundamental, y como si de alguna manera los liberales y demócratas fueran a ser la solución a eso. De eso han ido estas manifestaciones de Knockins. Pero Malcolm, creo yo, no se habría hecho ninguna ilusión sobre el hecho de que, en realidad, el equipo azul es igual de peligroso para cualquier verdadera perspectiva de liberación que el equipo rojo, y que la forma en que nos organizamos, y los musulmanes deberían prestar atención a esto. La forma en que nos organizamos es fuera de esta estructura de duopolio. Hemos empezado un programa de seguimiento del agua debido al inicio del fracaso de las lluvias cortas.
Estos viajes que ves detrás de mí, el camión, 2 veces por semana. Es capaz de mantener esos medios de vida y de que los niños sigan en la escuela. Sin la intervención de Beitul Mal y del gobierno, no estaríamos vivos hoy debido a la grave escasez de agua. Nos han traído agua. Hoy también vamos a Ujia Oeste para ver algunos programas que han realizado y ver cómo podemos apoyarles aún más. También tenemos la intención de hacer un hospital basado en la fe, Insaya, en el condado de Ujia, que va a apoyar enormemente a esta comunidad. Visita BTML, US/Tinkin Muslim para saber más y colaborar. Sí, la verdad es que es fascinante. Y quiero hablar sobre la estructura de duopolio. Por favor, Veamos y profundicemos en ello, porque, por supuesto, quiero decir, el sistema del Reino Unido es algo diferente. Tenemos una democracia parlamentaria. Y hay muchas más formas en las que podemos aprovechar nuestro poder, digamos, en el sistema del Reino Unido, de lo que parece en el sistema americano. Quiero decir, hablé con alguien recientemente que dijo que le gustaría votar por un tercer partido o por un independiente. La realidad es que en la mayoría de los distritos electorales, es realmente una elección entre los rojos y los azules, ¿verdad? Es una elección entre demócratas y republicanos. Y dada esa elección, tiene que haber un esfuerzo para tratar de cambiar el partido político, que es el más accesible. Y para él, fueron los demócratas. Así que su estrategia fue luchar en las primarias demócratas en todo el país y tratar a través de ese proceso de conseguir candidatos que fueran mucho más. Consciente de nuestros problemas o el interés de la comunidad musulmana en este caso particular, como, ¿qué dice usted sobre eso? ¿cómo ha funcionado eso para los musulmanes hasta ahora? ¿Cómo ha sido intentar utilizar a los demócratas para fines musulmanes? Todo ese supuesto poder de influencia, ¿el tráfico de influencias ha evitado el genocidio? ¿Eso detuvo a Joe Biden y Kamala Harris de masacrar a cientos de miles de palestinos? Es una especie de locura, y Einstein definió la locura como repetir las mismas acciones y esperar un resultado diferente. Los grupos minoritarios de todo tipo llevan llamando a la puerta de los demócratas desde que Malcolm intentó advertirles en el 64 y han obtenido el mismo resultado, que es nada. Ya no queda acción afirmativa, ya no queda de y para, ya sabes, las mujeres que estaban interesadas en proteger los derechos reproductivos. Los demócratas no protegieron nada de eso. Y la razón es que no tienen ningún interés real en servir a las comunidades minoritarias oprimidas, y menos aún a los musulmanes. Han masacrado a los palestinos como si fueran animales. Y luego silencian a los palestinos como si fueran animales, ni siquiera permitiendo que un palestino hable desde el escenario en la Convención Nacional Demócrata. Para mí, Malcolm, en el 64, entendió lo que son los demócratas, y muchos musulmanes, algunos musulmanes, todavía no se han dado cuenta. De nuevo, en el 64, Malcolm dijo sobre los demócratas a la comunidad negra, les dais prioridad, y ellos os ponen los últimos, y eso os convierte en unos pardillos. Eso te convierte en un pardillo político. Esas fueron las palabras exactas de Malcolm, pues yo estoy harto de que me tomen el pelo. Y la buena noticia para la comunidad musulmana estadounidense en concreto es que, en 2024, la comunidad musulmana estadounidense realmente vio a través de este engaño. Las encuestas a pie de urna, realizadas por CAIR, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, a nivel nacional, indicaron que el 53% de los musulmanes estadounidenses votaron por el Partido Verde. Votaron por la candidatura Steinwar en 2024. Solo un 20% para el equipo azul genocidio, solo un 20% para el equipo rojo fascismo, y el resto se repartió entre otros partidos. Así que la realidad es que los musulmanes ya han optado por salirse de esta plantación del duopolio. Lo que pasa es que, normalmente, los líderes musulmanes que tienen costes hundidos con los demócratas son los que van a estar discutiendo.
para que vuelvas a esa plantación y trabajes dentro del sistema. Pero eso es porque, igual que los hipócritas de Medina, tienen costes hundidos con los sionistas y les resulta difícil aceptar que ha surgido un nuevo movimiento emancipador y liberador. Y que el día que es hoy no es el mismo que el de ayer. Nadie quiere que los musulmanes sepan que ya nos eligieron. Si todo el mundo en Estados Unidos votara como votan los musulmanes, ahora mismo yo estaría sentado en la Casa Blanca. Así que no quieren que lo sepas, y la razón es que fue la primera vez en 150 años que un grupo étnico o religioso importante votó fuera del sistema bipartidista. La última vez que hubo un cambio de partido tan grande fue cuando los afroamericanos pasaron de ser republicanos lincolnianos a ser demócratas de FDR en los años 30, pero se mantuvieron dentro del sistema binario. Los musulmanes ya se han desvinculado. Y ahora tienes a todos estos supuestos líderes musulmanes intentando pastorear a la gente de vuelta a una de estas plantaciones o usando temas culturales conservadores para intentar pastorear a la gente de vuelta, ya sabes, al equipo fascismo, al equipo Trump. Lo siento, pero Malcolm no habría tolerado nada de eso, y yo tampoco lo voy a tolerar, para serte sincero. Pero supongo que, ya sabes, la comunidad musulmana en Estados Unidos, quiero decir, sois una minoría pequeña en este país. Y para que los terceros partidos realmente prosperen, tiene que haber apoyo de diferentes. Múltiples sectores. Múltiples grupos. Quiero decir, 100%. Aunque, ya sabes, a pesar de lo que dijiste sobre los musulmanes y su apoyo al Partido Verde, el Partido Verde realmente no aumentó su porcentaje de votos. En las últimas elecciones. Sí, en parte. Esto se debió a que los demócratas demandaron para mantener al Partido Verde fuera de las papeletas en el estado. Tuvieron éxito en Nueva York, en Illinois, lo que redujo mucho el número. Porque tienen un miedo mortal de, ya sabes, lo que sería una votación independiente de un tercer partido. Por favor, sí. ¿Estás en Nueva York? Sí. ¿No tendrías un candidato del Partido Verde en tu boleta? No lo hicimos, no estábamos en la boleta electoral. Nos demandaron y nos sacaron de las urnas en Nueva York. Nos demandaron y nos sacaron de la boleta en Illinois y en varios otros estados. Esto fue el Partido Demócrata. Fueron los demócratas quienes hicieron esto. Vaya. Sí. Y por eso han estado en guerra con la verdadera democracia durante mucho tiempo. Pero estoy de acuerdo con el hecho de que, incluso dicho esto, ya sabes, el Partido Verde no ha sido tradicionalmente, ha hecho el trabajo de construir infraestructura sobre el terreno, en la comunidad, para tener más éxito y ser más competitivo en las elecciones nacionales, que es parte de la razón por la que decidí presentarme como candidato a gobernador en el estado de California, para construir esa infraestructura en el estado más grande y más poblado, porque hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, ataca directamente al corazón del duopolio al ser competitivo en una elección para gobernador. Y solo para dar contexto, un candidato del Partido Verde obtuvo el 47% de los votos contra Gavin Newsom en 2003. Los verdes han estado ahí y casi acabaron con la carrera de Gavin Newsom antes de que empezara. Así que los verdes han tenido mucho éxito en elecciones de menor nivel y en elecciones estatales. Pero incluso los resultados electorales nacionales, que algunos consideraron decepcionantes, hay que entenderlos. Parte de la razón por la que el Partido Verde históricamente se ha presentado en esas elecciones es porque ayuda a asegurar el acceso a la papeleta cuando los demócratas siempre intentan eliminar tu acceso. Así que, si intentaras crear un nuevo partido político y conseguir las peticiones y firmas, etc., que serían necesarias para conseguir el acceso a la papeleta a nivel nacional que el Partido Verde ya tiene, podría costarte $100 millones. Podría costarte $150 millones. Hay tantísimas peticiones y pequeñas normas. Han amañado el sistema. Y por eso ningún otro tercer partido tiene realmente alcance electoral nacional.
Así que, entiende que cuando pusieron, por ejemplo, a un revolucionario musulmán negro de la nueva era en una posición de liderazgo en el Partido Verde, básicamente estaban poniendo a nuestras comunidades en una posición de dirigir y liderar el tercer partido político más grande de Estados Unidos. Y el único que no está financiado por poderes corporativos, que no está controlado por AIPAC y que además tiene acceso a las papeletas en todo el país. Así que mi modelo es simplemente seguir construyendo ese poder y demostrar ese poder, especialmente en este próximo ciclo electoral, porque la gente no lo va a creer hasta que lo vea, ¿verdad? Y eso significa que tienes que hacer el trabajo de organizarte a nivel de base. He estado formando estas unidades para que podamos tocar todas las puertas a lo largo del estado, desde San Diego hasta el condado de Humboldt, porque hay verdad en la crítica. Que el Partido Verde no ha hecho lo suficiente entre los ciclos electorales para realmente construir poder. Bueno, estoy intentando utilizar el enfoque organizativo y la perspicacia de Malcolm en nuestras comunidades de manera más amplia, para que podamos conseguir más votos latinos, más votos afroamericanos, y llegar a una posición en la que seamos competitivos en este mismo ciclo electoral. Bien. Entonces usted se postula como gobernador de California. Correcto. Candidato a gobernador California, Gavin Newsom. Terminado el contrato, sí. Bien. Entonces, ¿crees que existe la idea de que realmente estás haciendo esto como una plataforma? Para construir, para organizar. ¿Crees, por ejemplo, que en un solo ciclo electoral podrás ganar la gobernación? Sí, en el estado de California, podemos. Sí, bueno, la razón es que esos dos partidos han amañado las cosas, como siempre hacen, para intentar garantizar la igualdad. Es azul contra rojo en cada elección. Así que tienen lo que llaman una primaria jungla. Solo los dos candidatos más votados avanzan, independientemente del partido. Y se supone que eso te da un azul contra un rojo, excepto en el estado de California, porque el estado tiende más hacia la izquierda y es más progresista. De hecho, hay tantos independientes registrados como republicanos registrados. A los candidatos republicanos no les va bien en este estado, así que en realidad son muy vulnerables a un ataque político independiente. Solo para que te hagas una idea, el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones a gobernador de 2022 obtuvo el 17% de los votos. Hemos hecho cálculos, diferentes escenarios, especialmente ahora que el campo está dividido, donde los demócratas tienen 7 candidatos presentándose al mismo tiempo. Podríamos quedar en primera o segunda posición en el estado de California con entre un 13 y un 15% de los votos. Casi tenemos garantizado entrar en el top 2 si conseguimos el 20% de los votos. Solo para que lo sepas, esconden las primarias en junio, ya sabes, 6226, el 2 de junio de 2026. Arreglado. Por eso, la participación de los votantes suele ser baja. 5,5 millones de personas en un estado de 40 millones votaron en 2022. Bueno, ¿qué significa eso? Hay 1 millón de musulmanes en el estado de California, ¿verdad? Solo se necesitaron 1,5 millones de votos para llegar al segundo lugar en 2022. Si movilizamos a la comunidad musulmana y conseguimos cifras decentes, 5%, 7%, 10%, 10%, entre los grupos demográficos objetivo, si nos va bien en el grupo demográfico de 18 a 24 años, que es donde se concentra el antisionismo en todo el espectro ideológico, entonces podemos pasar al segundo lugar. Y lo que eso significaría es que sería yo contra el demócrata que quede en pie en su lado del proceso, por lamentable que sea. Y eso sería, básicamente, el fin del duopolio, porque ya no podrían ocultarnos. Los medios tendrían que cubrir cada uno de mis discursos. Que yo dé. Y de esto puedo hablar más adelante, pero los primeros resultados cuando hemos tenido debates abiertos para gobernador muestran que he ganado el voto al mejor candidato en esos debates de forma consistente.
La siguiente parte de esto es que ya no podrán usar el argumento de que vas a dejar que el Estado caiga en manos de los republicanos. No podrán usar el argumento del mal menor. Entonces, ¿cuál será su argumento cuando solo sea verde contra azul? Por último, todos esos votantes inclinados hacia los republicanos o independientes, cuando me escuchen destrozar la corrupción y la hipocresía del equipo azul, como que mucha gente no sabe eso. En el ciclo electoral de 2024, en las dos últimas encuestas, estábamos consiguiendo más votantes que pasaban del rojo al verde que del azul al verde. Sí. Así que es la tormenta perfecta. Todo lo que necesitamos es entre un 15 y un 20% de los votos el 2 de junio. Y el control demócrata sobre el estado de California está muy en juego. Vale, quiero retomar eso. Así que, Republicanos, estás diciendo que un buen número de republicanos se pasaron al Partido Verde. ¿Dónde está el punto en común? ¿Por qué votar votantes republicanos verde? porque el Partido Verde en realidad no está involucrado en la guerra cultural entre el azul y el rojo. Así que expuse este argumento en varios momentos durante la campaña presidencial, y era un argumento relativamente sencillo. Voy a contar la versión un poco más larga de la historia en Thinking Muslim, porque tiene algo que resulta especialmente interesante para los musulmanes. Así que el primer lugar donde expuse este argumento, que luego utilicé en charlas públicas, fue en un vuelo desde Santa Bárbara. Aquí tenemos un pequeño aeropuerto, y uno de los pocos destinos a los que vuela es Phoenix, Arizona. Así que iba camino a Arizona para coger un vuelo de conexión, y estoy sentado al lado de una pareja blanca de unos 60 años, quienes me informaron que planean votar por RFK, y les digo, bueno, en realidad RFK ya se ha aliado con Trump. Dicen, votaremos por Trump. Dice, soy el candidato a vicepresidente del Partido Verde, lo cual les encantó. Dijeron, bueno, ¿qué es el Partido Verde? Dije, bueno, te diré algo, déjame hacer mi presentación y luego me dices qué piensas. Ellos dicen, adelante. Así que este fue el argumento que presenté. Y esto va al corazón de tu pregunta. Dije, ¿no estás cansado de que los demócratas te llamen racista? Eso dejó a Jennifer Sweet sin palabras. Yo no soy racista. No tengo animosidad racial hacia nadie por el color de su piel. Le dije, porque es lo que la mayoría entiende por racista. Se refieren a odio personal. No creo que el votante promedio de Trump sea más racista que el liberal promedio. Creo que es un cuento de hadas. Los demócratas y liberales se cuentan para poder dormir tranquilos. Porque en academia sé que los liberales blancos son muy racistas. Puedes notar la influencia de Malcolm en mi forma de pensar, y dije, Jennifer. Le dije, creo que el votante republicano no ve diferencia entre azules y rojos, y con la condición de pagar menos impuestos. Y ella se rió. Dijo, sí. ¿Y si te dijera? ¿Qué bajar tus impuestos sobre la renta personal y tu negocio con solo un paso? Dejaré de meter la mano en tu bolsillo, quitarte gran parte de tu sueldo y dársela a Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, tras blanquearlo con genocidios en el extranjero. Ella dijo, sí. He visto algunas de esas fotos de esos niños. Es aterrador. Fue entonces cuando su marido, Steve, se interesó de verdad porque estaba hablando de bajar los impuestos. Y entonces tenemos esta conversación que no trata de una guerra cultural, sino de cómo tener políticas que sirvan a los estadounidenses comunes y trabajadores. No se trata de dividir a la gente con temas falsos de guerra cultural. 45 minutos de vuelo. El vuelo terminó con Steve, que mientras yo bajaba del avión, me dice, organizaron un meeting del Partido Verde en Flagstaff, Arizona, basándose en esta conversación de 45 minutos. Serás el primer presidente musulmán de Estados Unidos.
Eso es lo que dijo. Todavía tengo la foto de mi teléfono, así que uso exactamente ese tono en los reels de Instagram, y es como si resonara, porque a los demócratas les gusta hacer creer que son racistas y malos. Los chicos están allí, no puedo hacerme ilusiones sobre eso, y por eso, piensan que hay algún tipo de fallo moral cuando votas en contra del equipo azul. Yo no creo eso, porque no creo en el equipo azul más de lo que creo en el equipo rojo. Eso es fascinante. Quiero decir, yo he estado, desde fuera, he estado observando el giro dentro del MAGA, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Contra Israel. Contra Israel. Sí. Ya sabes, Tucker Carlson, Candace Owen, los tienes. Y es fascinante verlo. Hace 3 años, no imaginado. Inimaginable. Que el sionismo sufriría un duro golpe en la derecha política. Sí, eso es realmente, en cierto sentido, eso es lo que están discutiendo. ¿Qué están discutiendo? Soy la gente más sensata y la gente más bondadosa puede verlo. La política exterior estadounidense es Vivo hasta el centro. y han sido comprados por potencias extranjeras y controlados por armas. Ellos no quieren tener nada que ver. De los candidatos a gobernador, ese es competitivo en las elecciones. Tiene 6 ahora, 6 candidatos demócratas, 2 candidatos republicanos y yo. Los 8 candidatos del establishment, tanto azules como rojos, son sionistas. Gracias. Chicos, Todos han dicho que apoyan a Israel. Israel tiene derecho a defenderse. Y hasta en la supuesta derecha, especialmente entre los más jóvenes, la oposición a que tus representantes electos estén a sueldo de un gobierno extranjero, la resistencia a eso es enorme. Así que vamos a involucrar a mucha votantes blancos de clase trabajadora, no solo los que votaron por Bernie y Trump, gente que votó por Bernie en las primarias de 2016, pero luego votó por Trump en las generales. Pero también vamos a conseguir muchos votantes de Trump, gente que ha votado por Trump 2 veces. Y, ya sabes, ni siquiera tienen que ser personas que vean las escaladas del fascismo como algo problemático. Literalmente, pueden ser personas que simplemente piensan que este gobierno y la forma en que hacen las cosas es demasiado cara, demasiado corrupta y demasiado derrochadora. Y lo último que diré sobre esto es que, si vas al final de nuestra página web, butechjuareforvo.com, pone solidaridad más allá de la identidad y la ideología, porque la verdad del asunto es que no espero que todo el mundo que vote por mí esté de acuerdo con mi ideología política, del mismo modo que no espero que compartan mi fe personal. ¿Verdad? Pero el tipo de solidaridad que vamos a necesitar para sacar del poder a estos sionistas corruptos y a los títeres de las corporaciones es un tipo de solidaridad que los demócratas y los republicanos y su guerra cultural la hacen imposible. Así que voy a hacer un llamamiento para que no tengáis que elegir entre extremistas conservadores o extremistas liberales. Podéis simplemente elegir un partido que apueste por políticas de sentido común que beneficien a todos los trabajadores californianos. mencionaste a Bernie Sanders, ¿qué opinas? Sí. Creo que Bernie Sanders en 2016 realmente proporcionó el modelo exacto para el tipo de política populista que está animando la forma en que estoy llevando adelante esta campaña. Y demostró que puede ser muy efectivo. Creo que el problema con Bernie es doble. Primero, Bernie sigue siendo sionista. Es un sionista liberal, pero sigue siendo sionista. Sí. Y esta es la razón por la que el pensador de izquierdas Michael Parenti en los años 90 condenó a Bernie, porque incluso entonces Bernie estaba avalando las guerras imperialistas de Bill Clinton. Bernie siempre ha sido problemático en materia de política exterior, pero tuvo un buen enfoque para unificar a la clase trabajadora aquí. El mayor problema con Bernie, francamente, es que se presentó como demócrata. Incluso, Aunque él es independiente.
Se reúne con los demócratas y permitió que el ala corporativa del Partido Demócrata lo derrocara. Algunos de nuestros miembros más antiguos del Partido Verde y voluntarios clave en la campaña son personas que organizaron para Bernie en 2016 y estuvieron en la sala con él. Creo que fue en Filadelfia cuando dijo, vamos a entregar todos nuestros delegados a Hillary. La gente gritó en esa sala. Ellos decían que esto es contra lo que hemos estado luchando todo este tiempo. Y Bernie dijo, así es como se juega el juego. Y así, él cedió ante el ala controlada por las corporaciones. Y eso vuelve a esa lógica que tu colega sin nombre sugirió. Es simplemente, ¿por qué no trabajar con el demócrata establecido? Si Bernie no pudo romper a los demócratas, ¿crees que Mamdani va a poder? Si Bernie no pudo romper a los demócratas, ¿crees que con el dinero de los multimillonarios y el dinero corporativo, que ahora son aún más belicistas en Oriente Medio que los propios republicanos, están masacrando a nuestra gente y lo han hecho durante generaciones? ¿Cómo pueden los musulmanes seguir avalando la masacre imperialista de musulmanes? No lo entiendo. Debemos luchar por algo independiente, como decía Malcolm, no como demócratas o republicanos, sino independientes de la estructura. Mamdani, ¿qué opinas de Mamdani? Mi opinión sobre Mamdani no ha cambiado fundamentalmente. Dije antes de las elecciones que apoyaría a Mamdani. Y yo lo apoyaba en ese momento porque tenía todo tipo de credenciales anticapitalistas y antiimperialistas. Conozco a su padre, Mahmoud Mamdani. Fue mi mentor académico en diferentes puestos al comienzo de mi carrera. No es un mentor cercano, pero sí valioso. Sé que hice eventos con él en Columbia. Él también hizo eventos conmigo en Michigan. ¿Sabes? Y sé que él, ya sabes, también es africano, criado en Uganda. Así que Mahmoud es uno de esos analistas que entiende el pensamiento y la resistencia anticolonial. Así que sé que Zoran ha sido formado, ¿verdad? Al mismo tiempo, personas de la comunidad musulmana en Nueva York, conocidos en común, juraron y dieron fe de la integridad personal de Mamdani, de su carácter, de su sinceridad. Así que dice que le apoyo, y lo hacía y lo sigo haciendo. Pero ya has visto cómo ha empezado a hacer declaraciones más conciliadoras sobre Israel. Sabes, yo no lo haré. Sabes, Israel tiene derecho a existir. Él no va a hablar de globalizar la intifada. Y cuando explica por qué no, suelta un montón de tópicos islamófobos sobre atentados en autobuses y Haifa. Y como no quiere que eso llegue a Nueva York y todas esas cosas. Una locura, una locura. Y eso es lo que yo he llamado la aocificación de Mamdani, la AOC, ya sabes. Ella empieza siendo una radical en todos estos temas, pero al final se convierte en AOC Pelosi, se convierte en la nueva Nancy Pelosi, ¿verdad? Y bajo la influencia, me temo, de, ya sabes, centristas populistas, básicamente, como Ocasio-Cortez y Sanders. Mi conclusión al día siguiente de las elecciones fue, mirad, estoy apoyando a Zoran porque sé que la gente de Nueva York necesita algo diferente al statu quo. Pero mi análisis como historiador es que solo hay 3 posibles desenlaces. O él rompe el partido le rompe a él, o él se va del partido. ¿Y cuál crees que es el desenlace más probable? En del medio. Genial. Y creo que es el que más señales estamos viendo. Ya está cediendo terreno. Y luego dijo que pidió disculpas al NYPD por llamarlos racistas después de los levantamientos tras la muerte de Floyd, lo cual, siendo un hombre negro, esa fue difícil de tragar. ¿Quién eres tú, chaval burgués, rico y de los suburbios? Para ahora pedirle disculpas al NYPD cuando han estado parando, cacheando y encarcelando a mi gente, cuando han estado llevando a cabo y ejecutando una guerra de siglos contra los negros. Y esa era, de hecho, mi análisis.
Mi análisis de por qué temía que Mamdani se rindiera no tenía nada que ver con su política. Tenía que ver con su posición de clase. No creo que la persona promedio criada en ese entorno entienda lo duro que tienes que luchar contra esta gente si quieres sobrevivir. Mientras que, por donde y como me crié yo, lo entiendo perfectamente. Estás luchando por tu vida cuando luchas contra la supremacía blanca, el imperialismo y el capitalismo. Estás luchando literalmente por tu vida y eso puede cambiar en un instante durante una interacción. Con el NYPD o el IDF. Puedo. Por favor. Hablar sobre la América de Trump. Sí. Sí, sabes, porque en esta conversación está el espectro del fascismo. Sí. La idea de que la América de Trump se está moviendo en una dirección muy autoritaria con órdenes ejecutivas. Ha perseguido a muchos de sus antiguos aliados, que ahora se han convertido en enemigos como John Bolton. Está utilizando una especie de guerra legal, supongo. Sí. Sabes, lo que parece una turba paramilitar ha descendido sobre muchas ciudades. Tienes a la Guardia Nacional, Ocupando por un lado. y luego tienes a ICE. Estuve en Chicago y vi a estos agentes de ICE, que en la práctica, o sea, parecían soldados de las SS. Y entonces, y ya sabes, algunos de los vídeos que salen de ICE. Las detenciones son horribles, ¿verdad? Vemos el espectro del fascismo en Estados Unidos. Históricamente, siempre que he hablado con musulmanes, me han dicho que tenemos la Constitución. La Constitución de Estados Unidos finalmente garantizará las libertades civiles básicas de todos nosotros. Qué perspectiva tan maravillosamente ingenua tener. Bueno, quiero decir, W.D. Du Bois, ya sabes, gran intelectual negro, probablemente dice, quizá en el 47, que el fascismo no tiene nada que envidiar al buen y viejo supremacismo blanco estadounidense. Cuando observa lo que está ocurriendo en Europa, y Langston Hughes, el gran poeta afroamericano, dice exactamente lo mismo en el mismo periodo. Como persona negra, no puedes tener ninguna ilusión sobre una caída en el fascismo. Quiero decir, había presidentes demócratas en el cargo. Bill Clinton era presidente cuando me pararon 17 veces por conducir siendo negro y nunca me multaron. Y en una de esas interacciones, el agente de policía sacó su arma reglamentaria y me la apuntó directamente a la cara. Cuando metí la mano en la chaqueta para sacar la identificación que él me había pedido, nunca infringí la ley. Simplemente me estaban acosando de la misma manera que las autoridades de inmigración acosan, ya sabes, a la gente morena. Han estado acosando a la gente negra desde hace mucho tiempo. Así que la verdad es que Estados Unidos está volviendo a su barbarie original más pura, ya sabes. Representando una teatralidad de poder supremacista blanco visible en lugar de un poder supremacista blanco oculto y encubierto. Esa diferencia, de nuevo, entre el zorro que disimula y el lobo que simplemente muestra los dientes. Así que la verdad es que Trump está incluso con el aumento de las operaciones de ICE, Trump sigue persiguiendo los récords de deportaciones de la era Obama. Ahora, por supuesto que me preocupa el enorme aumento de financiación para ICE, ¿verdad? Esto es sin duda una escalada en el autoritarismo, pero no es ningún tipo de nuevo fascismo. Fueron los demócratas quienes enviaron tropas antidisturbios a mi campus en UCSB, 200 policías con equipo antidisturbios en un estado azul. Sacar 30 chavales desarmados de un campamento. Gobernadores y alcaldes demócratas han apoyado estas ciudades de policías, cuya función es la represión estatal. No concibo el fascismo tan limitado como un problema del equipo rojo. Ahora bien, las escaladas autoritarias de Trump, sí que necesitamos oposición a eso.
y he dicho públicamente en numerosas ocasiones que, como gobernador del estado de California, no obedecería ninguna orden federal inconstitucional. Así que, por lo tanto, ICE va a tener que pasar por todos los abogados y agentes de la ley del estado antes de ponerle una mano encima a cualquier residente de California, si depende de mí. Pero lo que está ocurriendo ahora bajo el equipo azul, para que quede claro, es que, mientras fingen oponerse a Trump y organizan manifestaciones de knockings, Gavin Newsom y las autoridades demócratas municipales en realidad han estado permitiendo que las de las fuerzas policiales estatales actúen. Han estado ayudando a ICE. Han estado proporcionando información logística a ICE. AB-15 fue un proyecto de ley que Gavin Newsom juró vetar. Prohibía la coordinación entre el Departamento de Correcciones de California e ICE. Así que hablan como si fueran a resistir, pero no van a resistir. Y eso también forma parte de entender. El problema en el que estamos es que Trump puede seguir empujando los límites cada vez más lejos. Porque los demócratas nunca van a mostrar una oposición real y sustantiva. Porque lo que se requeriría para hacerlo alejaría a los donantes corporativos. Exacto. Y los poderes capitalistas que respaldan a los republicanos. La oposición no puede venir de ahí. Sin una oposición. ¿No da miedo? Quiero decir, Donald Trump, entiendo lo que quieres decir. Sí, Por favor. ambos lados tienen su autoritarismo, y ambos lados tienen su fascismo, ya sabes. Pedigree, genealogía. Así que, ya sabes, entiendo ese punto. Las manifestaciones en Gaza quedaron muy claras. Muy claramente. Eso ya lo sabes. Los demócratas pueden ser tan duros como los republicanos cuando se trata de proteger el sionismo. Pero dicho esto, no da miedo, de alguna manera, ver cuántos creyentes del Estado se están poniendo ahora del lado de... Con Trump y su administración, tiene una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema. Tiene mayorías en ambas cámaras. Bien, no es una mayoría absoluta en Senado, pero aún así, el uso excesivo de órdenes ejecutivas me da la impresión de que, quiero decir, yo solía seguir la política estadounidense muy de cerca, y solías enterarte de un montón de proyectos de ley que pasaban por la legislatura. Eso parece haber desaparecido ahora. Quiero decir, la mayoría de lo que está ocurriendo en esta administración sale de la Casa Blanca en vez de pasar por el Congreso. Así que supongo que el argumento es que... Y luego está el proyecto 2025, ¿no?, de la Heritage Foundation. Así que todo eso se junta para elaborar una teoría de que hay algo excepcional en esta administración de Trump. Y las minorías, en particular, tienen que tener mucho cuidado con la trayectoria, supongo, de Trump y la gente que le rodea. Yo nunca discutiría que Trump no es un peligro claro y presente. Y es evidente que está consolidando el poder de todas las formas autocráticas posibles. Sí. Pero eso realmente solo subraya mi punto anterior. ¿Cómo terminamos en esta posición en la que estamos lidiando con escaladas autocráticas de poder sin control? Bueno, volvamos al año 2016, la estrategia del flautista de Amelín de Hillary Clinton, donde eligió personalmente a Donald Trump como el candidato contra el cual quería competir, y promovieron a Trump, pensando que un candidato más extremista les daría una mejor oportunidad. ¿Y cómo se ve eso ahora, verdad? Decenas de millones de dólares que los demócratas invirtieron en candidatos congresistas de extrema derecha que se presentaban como republicanos, pensando que eso les daría una competencia más fácil. La verdad es que ellos crearon a este monstruo y no pueden defendernos de él. Así que no es que esté diciendo que ambos son iguales.
Lo que digo es que ambos son igual de malvados y fundamentalmente perversos. No estoy diciendo que su modalidad o su teatralidad del poder sea la misma. Digo que uno está desnudo y el otro está oculto. Pero al final, lo único que va a quitar la rodilla del cuello de nuestros hermanos y hermanas en Palestina o aquí es el desmantelamiento del sistema que mantiene a ambos unidos, ¿verdad? Al final, la relación entre el equipo azul y el equipo rojo es que uno roba y el otro sostiene la bolsa. Son cómplices. Y si hicieras un diagrama de Venn, ya sabes, esos círculos que muestran la base de donantes de los republicanos y los demócratas, básicamente estarías mirando un solo círculo. AIPAC estaría en el centro y los fabricantes de armas estarían girando alrededor de AIPAC. Y esa es la razón. Blackstone y BlackRock, esas enormes firmas de capital privado, dijeron antes de las elecciones presidenciales de 2024 que, desde su punto de vista, no importaba si ganaban los demócratas o los republicanos. Todo esto tiene que ver con la teatralidad del poder, pero nada se mueve en los supuestos subyacentes de matanzas imperialistas y extracción en el extranjero, ya sabes, capital con una explotación capitalista cada vez más intensificada, ¿verdad? La brecha de riqueza en el estado de California ha crecido más bajo el equipo azul que bajo el equipo rojo. Hay 9 multimillonarios, 9 hogares que controlan 683.000 millones de dólares en riqueza solo en Silicon Valley. California tiene 186 multimillonarios y 187.000 personas sin hogar. Eso ha sido bajo administraciones demócratas. Así que todo depende de cómo entiendas lo que es la opresión. Si se trata de la teatralidad de la opresión, sí, Trump no tiene rival. Si hablamos de los resultados reales de la opresión, el equipo azul sigue siendo el campeón mundial indiscutible. ¿Con qué frecuencia interactúas con simpatizantes de MAGA? Quiero decir, has hablado de que hay una conversación pendiente con estas personas, con gente que está cansada de los compromisos imperiales de Estados Unidos en el extranjero, que rechaza el imperio, que cree que el imperio ha sido en realidad un mal negocio para los estadounidenses y para la clase trabajadora de todo el país. Sí. Desde tu punto de vista, porque me da la impresión de que Mara como idea todavía se está formando, todavía está tomando forma. Este antisionismo que está surgiendo dentro de esa tendencia MAGA es bastante significativo. ¿Hasta qué punto sugieres, hasta qué punto crees que deberíamos interactuar con esa gente, sabes? Pariza en el avión. Bien. Mira, no creo que sean MAGA. Pienso que son simplemente republicanos por defecto. Y si tuviera que analizar ese tipo de cosas, creo que hay un coronel y un núcleo central comprometido, cristiano blanco, nacionalista, sionista cristiano y supremacista blanco que es intocable para nosotros. Intocable. Intocable. Y estás perdiendo el tiempo si intentas apelar a ese grupo. Ellos son enemigos declarados tuyos. Te odian, no por tus políticas ni por nada de lo que hagas. Te odian por lo que eres. Pero alguien habría dicho eso de Tucker Carlson quizá hace 2 años. Yo sigo pensando eso de Tucker Carlson, porque puede que Tucker Carlson se haya vuelto antisionista, pero sigue siendo profundamente antinegro en toda su política. No ha pedido perdón por justificar el asesinato policial de cada persona negra. Candace Owens no ha pedido disculpas por decir que George Floyd murió de una sobredosis de fentanilo, en vez de los 8 minutos y 46 segundos en los que Derek Chauvin asfixió a George Floyd ante las cámaras para que todos lo viéramos. Estas personas siguen siendo supremacistas blancos. Lo que pasa es que su versión de la supremacía blanca acepta el antisionismo, porque en realidad, en el fondo de la supremacía blanca está el antisemitismo real.
Y es muy fácil para los verdaderos supremacistas blancos volverse contra los judíos. Y gran parte de su cambio de postura se basa en dos cosas: el aislacionismo conservador, que consiste en que al resto del mundo que le den, esto va de Estados Unidos. Y otra parte, sinceramente, es que Candace Owens ya era antisemita antes de darse cuenta de que Israel es el malo en los conflictos entre Israel y Palestina. Así que soy reticente. Y sé que mucha gente, ya sabes, lo ve como un movimiento positivo. Y ahora Tucker Carlson y Candace Owens están hablando en contra de, ya sabes, ni siquiera están hablando en contra de la ocupación. En su mayoría estaban abogando por un alto el fuego y, sobre todo, defienden el control sionista sobre la política estadounidense, lo cual encaja perfectamente con el argumento antisemita tradicional sobre una camarilla de judíos que controla el mundo. Exacto. Eso encaja perfectamente con sus argumentos. Lo que nunca dirán es la otra parte. Y es lo que dijo Caspar Weinberger, el secretario de Defensa de Reagan, en el 82, que Israel es el portaaviones insumergible de Estados Unidos en Oriente Medio. Nunca entenderán el sionismo como una expresión fundamental de la supremacía blanca, como Malcolm lo entendía. Malcolm escribió en sus cuadernos de campo cuando volvió de Khan Yunus, una población judía blanca empoderada por imperialistas blancos para expulsar a los árabes de sus tierras. Así que Malcolm entendía el sionismo como una variante étnica de la supremacía blanca, de la misma manera que el nazismo alemán era una variante étnica de la supremacía blanca, igual que el imperialismo británico funcionaba como una variante étnica de la supremacía blanca. En la versión antiimperialista del antisionismo, siempre dejamos claro que Israel cumple propósitos muy específicos para los intereses imperiales de Occidente. James Baldwin, en 1979, en una carta abierta a los renacidos, dijo que el Estado de Israel no fue creado para la salvación de los judíos. El Estado de Israel fue creado para la salvación de los intereses occidentales. Así que, un verdadero antisionismo antiimperialista reconoce que, si el genocidio sigue ocurriendo en Palestina, es porque Estados Unidos sigue queriéndolo. Eso es. Así. Es porque Estados Unidos sigue proporcionando las armas, porque Estados Unidos sigue utilizando a las FDI como fuerza de protección para la extracción de recursos, ¿verdad? Que es una herramienta del imperialismo occidental. La versión del antisionismo en la que se centran los supremacistas blancos y redentos es el control sionista sobre Estados Unidos. El gobierno, como si el rabo moviera al perro. Y aunque es cierto que los sionistas tienen una cantidad enorme de influencia sobre los políticos y que gastan cantidades absurdas de dinero comprando influencia, la verdad es que si el complejo militar industrial de Estados Unidos dejara de considerar que es de su interés estratégico estar aliado con Israel, no volveríamos a oír ni una sola palabra de los sionistas. Has utilizado el término supremacía blanca varias veces. Para quienes no están familiarizados con esta idea estructural, ¿qué es la supremacía blanca? La supremacía blanca no trata sobre el racismo como un concepto ideológico. Se trata de un sistema político y de organización social que produce resultados que favorecen a las personas blancas y de piel blanca. Y no es algo en lo que solo las personas blancas sean cómplices. Bell Hooks, la teórica afroamericana Bell Hooks dijo que la supremacía blanca no es solo un problema de la gente blanca. La supremacía blanca está entretejida en nuestras instituciones y por eso producen sistemáticamente ciertos tipos de resultados. Así que cuando hablo de supremacía blanca, no me refiero solo al racismo, aunque el racismo es una característica de la supremacía blanca. Estoy hablando de una estructura que está ligada al imperialismo, que está ligada a
estructuras de clase que producen grupos racializados que luego trabajarán por salarios bajos. Une la razón por la que hay genocidios en curso en Sudán y el Congo, así como en Palestina. Eso se relaciona con la razón por la que tenemos encarcelamiento masivo en Estados Unidos, que está dirigido predominantemente a las comunidades negras y latinas. Todo eso tiene que ver con resultados geopolíticos, económicos y sociales. Me refiero a supremacía blanca. Gracias por aclarar. Porque para mí, el problema no son las personas blancas. El problema es la supremacía blanca. No odio a las personas blancas. Odio la supremacía blanca profundamente. Sí, porque creo que eso es realmente importante. En ese sentido, no me dirijo solo a votantes no blancos, me dirijo a... No, me dirijo a todos. Esto es otra cosa que suele malinterpretarse, una parte de la historia de la supremacía blanca como un conjunto de prácticas. Los historiadores de Estados Unidos suelen hablar de la rebelión de Bacon como un momento clave en la historia de la supremacía blanca. Y ocurre en la primera época, ya sabes, de la colonia de colonos de Virginia, que en ese momento los indígenas norteamericanos, los africanos esclavizados y los sirvientes blancos por contrato se unieron contra la clase dominante blanca en un levantamiento. E inmediatamente después de eso, los propietarios descendientes de europeos empiezan a intentar crear distinciones entre los sirvientes europeos por contrato y los africanos esclavizados. Empiezan a ponerlo en práctica. La supremacía blanca como una forma de conseguir la adhesión de los blancos que no poseían propiedades. Necesitaban incorporarlos al sistema. Y parte de eso es adoptar esta ideología de supremacía racial que tampoco beneficia realmente a la mayoría de los blancos de clase trabajadora, nunca lo ha hecho y nunca lo hará, ¿verdad? Porque esa misma, la clase dominante, mayoritariamente blanca, ha estado encantada de dejar de lado a los apalaches. Han estado encantados de hacer que los apalaches se enganchen a los opioides, de la misma manera que inundaron de crack las comunidades negras, debido a una guerra liderada por la CIA contra los contras en Nicaragua, que el Congreso no quiso financiar. Así que, en su lugar, la CIA se metió en el negocio de vender cocaína para financiar su guerra, ¿verdad? Están perfectamente dispuestos a desechar a la gente blanca de clase trabajadora. Y esa también es una dinámica fundamental de por qué tanta gente blanca de clase trabajadora se ha ido con los republicanos. Porque los demócratas, con Bill Clinton, con el NAFTA, simplemente decidieron desinvertir por completo en las comunidades blancas de clase trabajadora y en las comunidades trabajadoras de todos los colores. Y en su lugar adoptaron este modelo neoliberal. Van a privatizarlo todo. Van a trasladar los empleos al extranjero porque es donde las empresas van a obtener más beneficios. Y eso deja a la clase trabajadora blanca empobrecida en comparación con donde solía estar. Bueno, ¿a quién crees que van a acudir en busca de respuestas si no es a un demagogo como Trump? Y llamar racistas a esas personas es solo parte de ese cuento liberal que se cuentan a sí mismos antes de dormir. Porque en realidad fueron los demócratas quienes abandonaron a la clase trabajadora, sin importar el color de piel, y han creado el monstruo contra el que ahora fingen luchar. Así que estarás en contra del NAFTA. Estás en contra de estos acuerdos de libre comercio, estos acuerdos neoliberales de libre comercio. Perdona que te interrumpa, continúa. La gente tiene ideas equivocadas sobre el neoliberalismo. Como profesor de historia, explicaré. Entonces, la palabra neoliberal hace que parezca que solo estás hablando de un nuevo tipo de liberal, y da la impresión de que estás en una conversación social sobre liberales y conservadores. No tiene nada que ver con eso. Se trata de política y filosofía económica. El neoliberalismo, la persona que lo popularizó en el discurso político estadounidense fue Reagan.
Reagan se refería a la economía del goteo. Él solía decir que una marea creciente levanta todos los barcos. Y eso es lo que es el neoliberalismo. Básicamente consiste en descargar un montón de responsabilidades del sector público. En otras palabras, preocupaciones, como la sanidad y otras cosas, al sector privado, y se basa en la idea de que el gobierno va a estropearlo todo, que el sector privado va a ser más eficiente, así que, por lo tanto, descarguemos todo en el sector privado. Cosas del gobierno, desregular el sector privado y dejar que hagan lo que quieran. No vamos a hacer planes estratégicos para la clase trabajadora de Estados Unidos. Estas empresas maximizan sus beneficios, centros de llamadas en la India, talleres de explotación en China. Esto les permitirá maximizar beneficios. Bueno, eso destroza por completo a la clase trabajadora estadounidense. Y ese neoliberalismo está en los dos partidos. No es solo el Partido Liberal, son los dos partidos. Tanto los republicanos como los demócratas son neoliberales en su enfoque económico. Sí, y solo una última pequeña nota al pie sobre esto. Esto dice un historiador. Reagan llamó economía de goteo, porque nunca gotea. Retienen el dinero. Pero en el siglo XIX lo consideraban ridículo. Filosofía económica que prioriza la privatización y enriquece a los ricos, creyendo que beneficiaría a todos. A esto lo llamaban la teoría del caballo y el gorrión, con la imagen de que llenas la boca de un caballo con tantos granos de avena que no puede digerirlos. Y los gorriones vienen y cogen lo que necesitan de las heces. Y ahí es donde estamos. Estamos rebuscando entre las sobras de lo que la clase multimillonaria nos deja. Quiero decir, Bilal Bush, ¿tú sientes eso? ¿Crees que tu forma de radicalismo, digamos, realmente tendrá fuerza en un estado como California, en el sentido de que California tiene un PIB mayor que la mayoría de los países del mundo? De hecho, creo que su PIB es mayor que el del Reino Unido. El PIB del estado de California, si cada estado fuera independiente, es la tercera economía más grande del mundo. Vaya. Después de China y Alemania. ¿En serio? Sí. Y eso, ya sabes, resalta el desafío potencial aquí. Sabes, tienes un estado muy rico, un estado que tiene un montón de multimillonarios, y luego tienes a alguien como tú que básicamente está hablando en contra del neoliberalismo. Y. Quieres un tipo diferente de sistema económico, un orden económico distinto. ¿Hay suficiente dinero en la calle? ¿Hay suficiente? ¿Hay suficiente gente en este estado para reconocer su tipo de política? Él. Lo primero, antes de responder esa parte de la pregunta, solo quiero restablecerla. Como musulmanes, el Corán es esta erupción, un estallido, IRRUPCION. Viene del mundo invisible y explota en el mundo visible, cambiando la trayectoria de ese mundo visible. Y en ese Corán hay una crítica abrumadora y contundente al consumismo materialista, la avaricia y el exceso, y severas advertencias para quienes cometen injusticia y opresión, y para quienes se dejan llevar por su codicia. Así que, incluso si pensara que no hay esperanza de victoria, mi responsabilidad moral sería mantenerme firme y dar testimonio. Porque el musulmán es el Saed, el que da testimonio a favor de los oprimidos y en contra de los opresores, desde el día de la creación hasta el día de la resurrección. Ese es nuestro mandato con nuestro Señor. Con esto, regresé a donde estaba a los 15. Corán. Malcolm. ¿Qué dice Malcolm? Malcolm dice, no estamos superados en número, estamos desorganizados. Y luego Malcolm dice, nunca dejes que tu enemigo te diga cuántos sois. Nunca dejes que el hombre contra el que estás forme tus opiniones por ti. La verdad es que esta narrativa de que de alguna manera no podemos resistirnos a estas fuerzas surge directamente de la boca de esas mismas fuerzas.
Los multimillonarios son pocos en número, exacto, y hay un apoyo abrumador a este tipo de políticas populistas. Ni siquiera son populistas. Desde el punto de vista de los votantes comunes, ni siquiera son políticas de izquierdas. Por ejemplo, la sanidad universal es una cuestión de 80-20. La vivienda asequible es una cuestión de 80-20, ¿verdad? Estas son cosas que están justo en el centro para el californiano medio de clase trabajadora. Simplemente hay intereses económicos establecidos que se oponen a ellas. Pero yo diría que en este momento, donde la toma de control corporativa de los medios, ya sabes, antes eran 50 empresas de medios controlando el 90% de los medios en 1983. Ahora son 5 en 2025. 4 sionistas controlan, así que, prácticamente, todas las redes sociales, en esencia, el lugar donde la gente puede hacer oír su voz de manera más efectiva es en las elecciones, ya que la toma de control corporativa ha sido tan completa en otros ámbitos. Y la última parte de mi respuesta es que, donantes de la comunidad musulmana, hemos recibido apoyo de la comunidad musulmana para nuestra campaña. Uno de los donantes más ricos de la comunidad musulmana le hice la misma pregunta. ¿Un aumento del 2% en el impuesto para los multimillonarios? Ya que un aumento del 2% en el impuesto a esos 186 multimillonarios haría que nadie que gane $100,000 o menos en California pagara impuestos estatales. Se pueden hacer cosas increíbles si los multimillonarios pagan su parte justa. Por ejemplo, Tesla paga un 0,75% de impuestos, mientras el trabajador medio paga el 30% de su sueldo. Nosotros cubrimos sus impuestos. Así que cuando le pregunté sobre esto, me dijo, no, en absoluto, no me da miedo. Dijo, al contrario. Dijo que la clase dominante siempre subestima lo cerca que está el pueblo de una revolución cuando las desigualdades de riqueza alcanzan el nivel en el que están ahora mismo. Dijo que alguien que habla como tú sobre la realidad del sufrimiento de la gente común es la única persona que considera cuerda en este tipo de entorno. ¿Y qué significa eso? El estado de California, sí, tendría el tercer PIB más alto si todos los estados fueran independientes, pero el estado de California tiene la mayor tasa de desigualdad de riqueza de los 50 estados de la Unión. Y, de hecho, está empatado con el estado de Luisiana por las tasas de pobreza más altas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Y no puedes culpar de eso a los republicanos. Este ha sido un estado con supermayorías demócratas durante 40 años, y ha tenido gobernadores demócratas casi todo ese tiempo. Breves destellos de, ya sabes, el gobernador Schwarzenegger, ya sabes, por ahí, ¿no? Ha sido el equipo azul el que ha llevado la economía a la ruina para la gente común. Y por eso, por ejemplo, cuando hablé en el foro de candidatos del SIU local 1000 miembros del sindicato en un salón sindical, transmitiéndose a otros 3 salones sindicales en todo el estado. Y estoy ahí arriba con Katie Porter y los otros 6 demócratas, 3 horas y media respondiendo a todas las preguntas. Y le estoy citando a Malcolm. He estado hablando exactamente de este tipo de cosas, ya sabes, vivienda universal y todo lo radical que me oyes decir. Cerraron la puerta e hicieron la votación. Cuando contaron los votos, el mejor candidato, sin duda, ganó. Porque este no es un mensaje alienante para la persona trabajadora promedio. Esto es lo único que le parece sensato a una persona trabajadora promedio. Profesor Butechue, Hazakaya Kair, muchísimas gracias y le deseo todo lo mejor para las próximas elecciones. Insaya. Barakaya, Fik, Siri, y solo quiero decir que ha sido un verdadero honor poder sentarme y compartir espacio y tiempo contigo. Y poder exponer mi caso para nuestros hermanos y hermanas en el Islam y todos los que son adyacentes al Islam. Los musulmanes están en condiciones de hacer algo extraordinario si aprovechamos la oportunidad.
Insaya. Insega. Insega. Agradecer. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Por favor, considera hacer una donación puntual o hacerte miembro visitando tinkimuslim.com/membership. Tus contribuciones te dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Shami Ambi. Hazakaya Kairi, no dejes de tenernos en tus oraciones.